Hola, Paola, ¿cómo estás? no soy Paola Jara, pero soy Paola Vaca. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola William, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Bien. Qué bueno, qué bueno, bueno. Entonces, vamos a hacer el ABC del clúster de música, ¿vale? Para poder Vale. entender un poco cómo funciona, de qué trata y bueno, hacerlo un poco más digerible, ¿está bien? Sí, dale. Entonces, pero primero quisiera que nos contaras cómo llegaste al clúster, cuál ha sido la trayectoria, cómo se ha dado toda tu carrera para llegar a estar encargada del clúster en este momento. Porque entiendo que es así, ¿no? Estás al frente del clúster. Es así. Entonces, pues bueno, lo primero, yo soy de Cali. Desde hace más de 15 años estoy trabajando con las industrias culturales y creativas. Yo estudié comunicación social y pues mi énfasis era hacer cine. Y eso era lo primero que quería hacer. Y estudié en la Universidad del Valle porque sabía que tenía un énfasis en cultura y también en cine, muy importante y que me interesaba. Entonces, siempre, digamos, he trabajado desde la onda cultural y tuve la oportunidad de vincularme al proyecto de Industrias Culturales de Cali, más o menos en el año 2008, donde empezamos donde empezamos pues a trabajar todo el tema de industrias culturales y creativas como un proyecto piloto. Yo era la coordinadora de redes de instituciones culturales y posteriormente tuve un nuevo reto dentro del proyecto que era liderar el clúster de contenidos digitales en Cali. Entonces digamos que ese fue como el primer acercamiento porque cuando ya estaba haciendo cine inicialmente dije, yo alcancé a trabajar en dos películas, una de ellas es El Rey, que tal vez algunos recuerden porque es del año 2004, 2000, creo que salió en el año 2004 más o menos, pues definí que ya no quería trabajar en cine, sino trabajar en cultura y por la cultura de nuestro país. Y fue ahí sí que me fui vinculando, digamos, a todos estos elementos. Pues al final del día ya logramos, ya digamos, vine a vivir a Bogotá y tuve una Ujú. oferta de liderar un clúster, pero era de música. Y me pareció súper Ok. interesante el reto porque toda la vida he estado pues muy cerca de todo el tema cultural y la onda cultural y en el proyecto de industrias creativas pues así también fue, que creo que además fue un hito para, no solo para Colombia, sino para América Latina en temas de industrias culturales y creativas. Fue un gran aprendizaje, fue un gran equipo y quedaron grandes amigos eh, y, ese elemento o ese trabajo allí. Bueno, pues qué bueno. Pues Llegué a Bogotá. qué bueno todo esto. Sigue, sigue, sigue. Perdona ahí. No, tranqui, y llegué ya a Bogotá y fue empezar de nuevo, pues con un nuevo reto que era un nuevo sector, pero que de alguna manera siempre había estado cerca porque siempre he estado trabajando muy cerca de todo el sector cultural, pero obviamente implicaba un reaprendizaje de las particularidades pues claramente ese sector las tiene. Y eso fue digamos, un proceso, o ha sido un proceso muy bonito y muy interesante. Qué bueno, bueno. Qué bueno conocer sobre esto, sobre la trayectoria. Y sí, te lo preguntaba porque personalmente vengo trabajando en la música cerca de 18 años. Actualmente, pues, hago parte del clúster con Dito Music, que es la empresa que represento. Soy el country manager de Dito Music, una compañía de distribución digital de Inglaterra. Y conozco parte del clúster. Muchas veces es confuso y por eso cuando estábamos cuando me invitaron a hacer esta charla contigo, yo dije, creo que sí puede ser muy bueno porque de alguna forma hay ciertos vacíos y Puede ser creo porque es que muy técnico. exactamente, y creo que, Técnico y creo que podríamos precisamente arrancar y que me contaras o nos contaras cuál fue esa necesidad o por qué surgió el clúster de música y digamos que qué pasaría si no existiera el clúster de música en este momento. Bueno, ahí hay varios temas. Yo creo que lo primero, y me parece que diste un apunte ahí muy importante, y es, básicamente mi trabajo ha sido poder unir esos dos mundos que son tan distintos, el cultural y digamos uno más económico, y digamos que mi trabajo ha basado un poco en empezar a unir esos dos discursos porque es bien difícil.
Y esto también lo digo porque yo creo que todos queremos vivir de lo que hacemos y un poco también es la premisa que tenemos, es poder vivir de lo que trabajamos, de nuestros proyectos musicales o de sus proyectos musicales y pues lograr, digamos, un punto de equilibrio con todo lo que hacemos, más allá de poder crear arte y ser felices con eso que hacemos. Entonces, un poco también, ¿cómo inicia el tema en la Cámara de Comercio? Pues hay unos antecedentes muy importantes y es que Bogotá fue nombrada como una ciudad de la música por UNESCO en el año 2012. En esta nominación trabajamos la Secretaría de Cultura, Investing Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá. Y digamos que pues hace más o menos 9 años ya se creó el BOM, también como un importante elemento para la industria de la música del país, y que pues obviamente fue posicionándose con los años. Y finalmente, digamos, se genera una estrategia de clústeres en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde lo que se buscaba pues era impulsar algunos o priorizar algunos sectores económicos y dentro de ellos estaba la industria de la música. Ya por eso, para el año 2014, empezamos a trabajar en la iniciativa de clúster de música, que fue lanzado hasta febrero de 2015, porque digamos hay todo un trabajo que hay que hacer previo para ya decir tenemos o ya podemos lanzarnos con esta iniciativa de clúster. Ok, y esta iniciativa de clúster, ¿qué busca, digamos, para hacerlo digerible, entendible? ¿Qué busca esta iniciativa Pues exactamente básicamente, o el objetivo? bueno, básicamente debo aclarar que en general pues un clúster lo que uno parte del hecho de que hay una concentración de empresas en una zona geográfica. Y eso es lo que nosotros decíamos, en Bogotá hay una riqueza cultural y esa nominación de Bogotá Ciudad de la Música ya te indicaba que aquí había un gran movimiento cultural en la ciudad, tanto en eventos como en empresas, como en creación musical. Entonces, de ahí partimos y digamos que lo que nos interesa es proponer un espacio donde se puedan generar soluciones, ¿sí? A través de proyectos, acciones, eso es lo que habría que definir, pero eso sí, a partir de todas las problemáticas también que nos manifiesten los empresarios o los artistas o las personas que participen, todos los actores vinculados en este sector. Ahí hay un tema que es clave y es que es muy importante conocer qué es lo que está pasando en el sector porque ustedes son los que lo viven, ustedes son los que nos pueden decir qué les duele. Y obviamente lo que buscamos es trabajar en torno a proyectos y a soluciones que sean generales. Pues yo no, digamos, es muy difícil poder trabajar por géneros porque pues eso haría el tema muy complicado, pero sí en temas, por ejemplo, de entorno, en brechas de talento humano, en cómo seguir siendo esa ciudad de la música pues, que tenemos esa nominación y cómo aprovecharlo de una mejor manera. Entonces, digamos que habría que identificar de esas problemáticas cuáles son generales, cuáles nos atañen a todos y con cuáles podríamos ir trabajando. No sé si así Bien. es queda un poco más clara un poquito el que hacemos. Em, Sí, sería interesante de pronto colocar algún ejemplo puntual para decir literal lo hacemos de esta forma con estos actores, para hacerlo un poco más entendible, porque para muchos y para muchos seguramente sabemos que está el clúster, pero para otros dicen hay reuniones, existe el clúster, pero no sabemos qué pasa o qué ha hecho o de qué trata Listo. o cómo se reúnen, etcétera, etcétera. Entonces, les voy a explicar un poquito cómo funciona ya en la parte, cómo se hace operativo, digamos esto, porque esa es una muy buena pregunta y buen elemento. Más allá de decir que podemos apoyar en la solución de algunas problemáticas sectoriales o del sector que son generales, ¿sí? A todos, y que necesitamos y requerimos del insumo que nos den los actores del sector y que nos ayuden a trabajar en esa solución también, pues es ¿Cuál importante es, que eh, nuestro rol como Cámara de Comercio es ser perdona, la técnica. perdona, cuáles son los actores? Porque Entonces, lo has mencionado, pero ¿cuáles listo. son los actores? Entonces ahí voy. ¿Cuáles son los actores? Pues primero trabajamos con empresarios,
Y con esto pues decimos diferentes tipos de empresas que hay en el sector, porque hay de creación, hay de producción, hay agregadoras, las plataformas, hay empresas de apoyo como Saico o Asimpro que tienen un rol muy importante en la industria. Trabajamos también con instituciones gubernamentales, pues por supuesto, digamos, con ProColombia, Ministerio de Cultura, MinSIT. Trabajamos con instituciones distritales como la Secretaría de Cultura o el IDARTES. Y también hay una parte que es la academia, que serían empresas como, perdón, ya serían como las escuelas de música Fernando Sae, las universidades, ¿no? Que tienen estos cursos o programas, perdón, programas en música, por ejemplo. Entonces, la idea es poder empezar un diálogo con todos esos actores, esos son nuestros actores, y tratar de buscar esas soluciones y pues generarlas además. Ok. Y, y partiendo de esto y entendiendo que van instituciones, como un artista, como los proyectos que tú mencionabas al comienzo, llegan a presentarse en una mesa, en ese espacio del clúster, para poder encontrar soluciones. Supongo que son soluciones en común, soluciones de problemáticas que son generales, entiendo yo. Exacto, entonces mira, para explicarte un poquito ahí sí cómo funciona el clúster. Nosotros tenemos unas mesas de trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si el artista o un grupo de artistas o un empresario o cualquier actor del sector considera que hay una problemática, pues lo primero es podernos, pues hablar con nosotros, pero también pensar cuál podría ser esa vía de solución, porque no solo quedémonos en el problema, sino cuál puede ser la vía de solución y empezar a trabajar en cómo se podría solucionar. Pero para eso nosotros tenemos un filtro que es el comité ejecutivo. ¿Qué es el comité ejecutivo? Es un espacio donde tenemos representantes de los diferentes eslabones de la cadena de valor, que hoy ya pudieron ver de pronto un poco con Diego Maldonado en la charla que tuvo previamente, donde ustedes pueden, digamos, un representante de cada eslabón se sienta en esa mesa y con ellos se define cuál es la agenda que se va a priorizar, o sea, qué soluciones vamos a priorizar o en qué vamos a trabajar, porque estamos de acuerdo que no podemos hacer todo a la vez, los recursos son finitos y pues nos toca delimitar entonces hacia qué, en qué nos concentramos. De ahí, digamos, ya nos dividimos en mesas de trabajos para definir como en la pirinola todos ponen, o sea, quiénes van a trabajar aquí. Entonces, qué artista, qué empresario, quién se suma a trabajar en esa solución que se traduce en un proyecto o en una acción. Entonces, la idea es que lo importante es identificar esas problemáticas, es decir, a ustedes qué les está doliendo como sector, en qué podríamos enfocarnos, qué priorizamos y cómo lo solucionamos, porque ese es el punto más importante. La Cámara de Comercio es la Secretaría Técnica y obviamente lo que nosotros buscamos es viabilizar esas soluciones y pues facilitar el diálogo entre los diferentes tipos de actores, o sea, con el gobierno distrital o nacional, con la academia, por ejemplo, con la sociedad de gestión colectiva también lo hemos hecho. Pero quiero dejar claro que más allá que una mera mesa de diálogo, es una mesa donde también nos sentamos a trabajar en esas soluciones. Y aquí, digamos, lo importante es, no es que la Cámara esté haciendo o una institución allá esté haciendo, no, es que todos tenemos que sentarnos a hacer porque es la manera como puede funcionar. Entonces, la invitación es un poco, y por eso me gusta tu pregunta, William, es, claro, los artistas se pueden sumar, pero sumémonos identificando hacia qué nos está doliendo en general y cómo buscamos también una solución. Y eso es lo que hemos venido haciendo y ya pues ya sería llegar a ejemplos concretos de cosas que hemos logrado, pero básicamente es eso. No sé si ahí ya da más claridad. Eso, sí lo entiendo, eso quiere decir que un artista a través de una entidad que pertenece al clúster, a través de esa entidad que lo representa, transmite esa problemática que se esté presentando a fin de que se presente en ese espacio. Y supongo que de ahí hacia arriba es que podría llegarse a solucionar ese problema y de igual forma, cuando se solucione o cuando se esté trabajando, del clúster hacia abajo se transmite la información.
Digamos que el clúster está abierto a todos los que desean participar, entonces lo importante es que llegue el input de lo que está pasando. El cómo, pues ustedes digamos que somos nos pueden escribir tranquilamente a mi correo o al correo de Miguelito, que también trabaja conmigo, Miguel Hernández, y lo que haríamos es recibir eso o a través de un empresario o de varios empresarios, ¿sí? Lo importante es que logremos nosotros tener esa comunicación y ver y definir entonces la agenda de trabajo ya colectivamente con todos. Porque recuerda que esto no es una decisión de la Secretaría Técnica, es una decisión de todos los que nos sentamos y por eso se priorizan que, bueno, si hay que trabajar en qué 3 o 4 acciones podemos priorizar, de nuevo porque los recursos son finitos. De ahí la idea o lo ideal es que los representantes de esa cadena de valor pues transmitan también un poco esa información hacia afuera de lo que está pasando. Pero de nuevo, les recuerdo que esto es como la pirinola, todos ponen. Lo que estamos haciendo es facilitar también un poco ese espacio de trabajo, ese espacio de diálogo, la construcción de proyectos, y eso es un poco lo que de fondo se busca. Entonces, si lo entiendo, el clúster está abierto a recibir por diferentes fuentes problemáticas a fin de que lo solucione. Particularmente, si un artista quiere presentar o varios artistas quieren presentar una problemática general, lo pueden hacer a través de su representante o supongo a través de los correos y página web. Sí, en la página web lo que tenemos es la información más o menos de lo que venimos haciendo y tenemos un espacio muy general que es el Consejo Ampliado que fue hace un par de semanas, siempre lo hacemos en el marco del BOM porque es el mejor momento en el que toda la industria está concentrada y pueden acceder y ver qué es lo que estamos haciendo concretamente. Y yo solo haría un ajuste a lo que dices, si es efectivamente esas problemáticas de nuevo se traducen en proyectos o en acciones concretas, ¿sí? Eso se traduce en algo concreto. ¿Qué proyectos, y ahora, porque lo has mencionado varias veces, qué proyectos han salido de la casa del clúster que se hayan trabajado en estas mesas que tú dices que durante este tiempo hayan dado algún valor agregado a toda la cadena, a toda la industria? Bueno, hay varios elementos, voy a nombrar unos más, digamos, unos que llevamos haciendo varios tiempo. Ejemplo, Observatorio de Economía de la Música. Resulta que cuando iniciamos, y hay una cosa que quizás no te mencioné, y es que al inicio del clúster o de cualquier clúster, nosotros tenemos una metodología de trabajo donde nosotros hacemos unas investigaciones sectoriales, donde tenemos entrevistas con los diferentes actores del sector como para también identificar quiénes son esos actores relevantes que tú me preguntabas hace un rato, ¿sí? Esto no es algo que salió de la nada, sino que, digamos, hay una investigación detrás y por eso nos demoramos un tiempo entre lo que es definir cómo o en qué se va a trabajar o en qué se van a enfocar las acciones, ¿sí? Y a partir de ahí, pues con esos actores lo que se busca es generar el norte, o sea, hacia dónde vamos y en qué vamos a trabajar. Y en su momento se definió trabajar en posicionar a Bogotá como una ciudad de la música y por eso se enfocaron las acciones en tirar del eslabón de circulación para que tirar toda la cadena de valor justamente y por eso nos enfocamos en música en vivo, pues a través de eventos de ciudad y economía de la noche, pues porque la actividad de la industria está en la noche y también en la música grabada, que es también identificar otros elementos para generar ingresos en la industria de la música más allá de lo que transcurre en plataformas digitales, pues que hoy día es uno de los, o por derechos conexos, que son pues unas de las fuentes de ingresos más conocidas acá. Digamos, explorar la sincronización, por ejemplo. Desde ahí, ese norte que nos fijamos, pues ya nos dice más o menos qué tipo de proyectos podríamos priorizar. Y dentro de los proyectos priorizados, uno de ellos fue el Observatorio de Economía de la Música, porque en esa investigación que hicimos, nos dimos cuenta que los estudios que había en música en ese momento, hace 6 años, estaban enfocados básicamente en estudios culturales, pero no había algo que diera cuenta de cómo estaba funcionando desde el punto de vista económico. De ese modo,
con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en su momento trabajamos en unos, o sea, qué tipo de cifras deberíamos ofrecer, que podríamos presentar que dieran cuenta de lo que está pasando en el sector y también qué información estaba disponible, ¿no? Porque no es solo queremos esto, sino qué información está disponible. Una de nuestras fuentes principales de información fue el Ministerio de Cultura a través del PULEP, del Portal Único de Ley de Espectáculos Públicos. Ujú. Ahí donde ustedes registran sus eventos, pagos o no pagos, resulta una Sí, decisión muy importante para el sector porque nos dice qué eventos están haciendo que son pagos y no pagos, ¿sí? Que cuántos asistentes eh, se pueden generar y en últimas también cuántos ingresos genera cada evento cuando son de boletería paga. Entonces, toda esa información a ti te permite saber, por ejemplo, hasta en qué época del año es X o Y concierto, pero más allá de eso, qué géneros son los prevalentes en música grabada y qué géneros son prevalentes en música en vivo, cuáles se pagan y cuáles no se pagan, en qué fechas hay tantos eventos o qué no. Y eso te permite también a ti programarte y tomar decisiones y programar tu proyecto musical también con base en eso. Entonces, esa es una herramienta valiosa en ese sentido y pues para el sector público pues poder tener data que te permita también decir cuál es el peso económico de este sector, ¿sí? De ahí nosotros también nos articulamos con la cuenta satélite de cultura para poder ofrecer información de cuenta satélite de cultura de Bogotá para ofrecer información, por ejemplo, complementaria. ujú, Que trabajamos fue en temas de brechas de talento humano y esto es que un poquito hay una desconexión entre la oferta educativa y el mundo laboral. Entonces tú, por ejemplo, un ejemplo para que me entiendan. En, ujú. Cuando tú vas a la universidad y estudias música, no necesariamente se da un énfasis en cosas de negocios de la música o en derechos de autor. Y resulta que el artista cuando va a la vida real se da cuenta que se choca con una realidad donde te están pidiendo números, cifras de marketing digital, te están pidiendo esos derechos de autor, cómo funciona. Y si tú no entiendes eso, cómo funciona, pues vas a tener malos contratos y vas a tener pues no vas a tener bien tus ingresos también. Entonces, y eso lo hemos visto mucho en el BOB, en el clúster. Entonces, por eso era muy importante crear un mapa ocupacional que dijera, bueno, sí, ¿eso qué hace? Eso lo que te permite es decir a la educación técnico-laboral, a instituciones como Fernando Sor, SAE, DNA Music, por ejemplo, qué tipo de programas sí pueden crear. Eso te da como un listado de programas que sí puedes crear y nosotros logramos incluir que es negocios de la música como parte fundamental de eso. Eso se trabaja con el SENA y, por ejemplo, antes solo se trabajaba en interpretación musical y vocal y no se tenía todo este segmento de negocios de la música. Todos estos proyectos y que tú mencionas y esta información sobre el observatorio y demás, ¿dónde se encuentra? En la página web del clúster encuentran el estudio del Observatorio de Economía de la Música y el estudio del mapa o el mapa ocupacional lo encuentran en la página del Observatorio Laboral del SENA. Y hay dos temas que me gustaría acotar rápidamente que son temas normativos también hemos trabajado, por ejemplo, Ujú, para el plan de ordenamiento territorial y código de policía para aquellos que hacen eventos de música en vivo. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer el año pasado salió el decreto 2106 por el Ministerio de Cultura de 2019. Eso que ustedes ahí me van a decir, ¿eso qué es? Pues eso es algo que implica la simplificación de trámites, que cuando tú vas a hacer un evento en vivo, puedas irte a una sola ventanilla, ¿sí? Y poder trabajar los permisos que te piden desde el Ministerio de Cultura y los que te pide el distrito en este caso, pues para Bogotá, pero pues cada ente territorial demanda unos documentos para sus permisos. Entonces la idea es unificar todo esto y esto se dio gracias a un estudio que hicimos desde la Cámara de Comercio eh, que mostraba las dificultades que tenía, digamos, todo este trámite. Entonces ustedes dirán, ¿esto en qué te ayuda? Pues en que te facilita el trámite para hacer tu concierto, para los claro. empresarios, pues por ende para artistas. Y por otro último ejemplo que sí me parece clave y es que apoyamos también una estrategia de internacionalización que trabajamos con diferentes instituciones. Y miren esto es lo que nos dimos cuenta hace unos años. Estaba Investing Bogotá apoyando la internacionalización de artistas por un lado. Por otro lado estaba la Secretaría de Cultura y el IDARTES. Por otro lado
estaba el Ministerio de Cultura. Entonces, todos teníamos esfuerzos difusos. Frente a eso, pues obviamente la Cámara a través de mercados como el BOM. Entonces, lo que logramos hacer es trabajar unidos, unificarnos en una sola propuesta y ser más asertivos en poder vincular a los artistas y los agentes de la industria a que fueran a otros mercados internacionales que en estos años fueron el WOMEX y el South by Southwest. Entonces todos unimos esfuerzos y lo que hicimos fue preparar unas delegaciones para que fueran mucho, de una manera más asertiva pues a estos mercados. Dentro de eso también se hizo un estudio pues sobre cómo, digamos, de resultados de participación en esos mercados que fueron fundamentales también o un insumo clave para el Ministerio de Cultura y crear su política pública pues en torno a internacionalización y también para trabajar con ProColombia, que está súper enfocado este año en trabajar en sectores como la música. Bueno, pues hay muchas cosas que seguramente se desconocían y qué bueno aclararlas. Mira que nos están preguntando, a pesar de que esto ya lo habías dicho, pero sería, tal vez no quedó tan claro y por eso lo están preguntando, ¿cómo se beneficia un artista afiliándose al clúster? Porque puede quedar, y entiendo la pregunta que nos la hace Diverian, donde puede quedar ese vacío. ¿Yo cómo llego allá? ¿Yo como artista cómo llego allá? ¿O en qué me beneficia afiliarme? ¿Cómo participo en todos estos proyectos? Porque Yo creo, seguramente William, está ese vacío. es que yo creo, William, que hay que dejar de pensar en el beneficio individual, porque también hay que pensar en el beneficio colectivo, ¿sí? Y lo que Ujú. poco son de acciones de beneficio colectivo para todo el sector, ¿sí? Y si el sector le va bien, nos va bien a todos. Y si el sector rompe esos problemitas que tiene que no están dejando que generemos mejores ingresos, pues también vamos a poder mejorar. Entonces, de nuevo, nosotros nos Sí, pero... directamente a mí o a través de tu manager representante que quizás sea Ok. está el clúster también, o que esté participando en algunas de las mesas, nos puedes empezar a contar cómo o qué le duele o qué les está doliendo. Pensemos también en problemas generales, no específicos, sí, eso también es clave porque pues nosotros, nuestro rol es generar proyectos y acciones que permitan solucionar temas o problemáticas generales. Por ejemplo, no puedo acceder a un mercado internacional, no tengo ni idea si debo ir al WOMEX o al South by Southwest. ¿Dónde escuchan mi música? Entonces, ¿dónde escuchan tu música? Pues si revisas el tema del Observatorio de Economía de la Música, vas a tener data importante. ¿Cómo vas a mercados internacionales? Fíjate que gracias a lo que hemos logrado se establecen unas convocatorias, también tenemos charlas o cursos, mejor dicho, especializados en música. Tenemos un mercado como el Bogotá Music Market que también es una solución para que tú vayas preparándote a cómo llegar a mercados internacionales, por ejemplo. Bien. Solo para, para ver si me quedó claro, entiendo que el clúster es un espacio que se genera a través de la Cámara de Comercio, donde puede generar una confusión que está el clúster y que está el BON. ¿Cómo se relacionan estos dos? ¿O o van por dos líneas por aparte? ¿O cómo se integran teniendo en cuenta que están bajo un mismo paraguas que es la Cámara de Comercio? Claro, estamos bajo el mismo paraguas que es la Cámara de Comercio y digamos que somos complementarios. Entonces, por un lado, el BOM se ha enfocado en trabajar en artistas y que puedan acceder a mercados nacionales o internacionales, ¿sí? Y ha ayudado también un poco a la formalización del mismo sector, ¿sí? Porque ya ellos mismos se van dando cuenta cuáles son los estándares que se están pidiendo no solo en Colombia, sino afuera, ¿sí? Y por otro, está el clúster en paralelo que está trabajando en temas que tienen que ver con entorno. Entonces tenemos un problema porque salió una ley que nos está afectando. O, por ejemplo, quiero hacer un evento, pero los trámites que me piden son imposibles. Ah, bueno, entonces nosotros podemos trabajar en un tema de simplificación de trámites. Venga, pero es que yo no sé
si yo le quiero vender algo en el BOM a un comprador, yo no tengo ni idea cómo está el reggaetón, no sé, el reggaetón o el world music en la industria de la música. Pues tenemos el Observatorio de Economía de la Música que te permite saber esa información. Nosotros no tenemos afiliación porque ahí estoy viendo la pregunta también. Digamos, en el BOM si es por inscripción. En el clúster, pues digamos que las empresas, en el clúster sí nos enfocamos más en trabajar con empresas. Decir, de nuevo, no quiere decir que estén las puertas cerradas para un artista, al contrario, nos interesa saber porque ustedes son el core de todo lo que sucede, ustedes son la parte creativa, ustedes son la esencia de esta industria, sin duda, pero nosotros no tenemos, digamos, un código de acceso, o sea, tú no puedes o tú sí puedes, no, eso no lo tenemos, porque ahí veo también la pregunta que cuáles son si hay, qué se necesita para ingresar. Lo que se ve es básicamente levantarse, remangarse y tratar de trabajar por el sector, sentarse a poner ideas, a proponer, porque no solo enfoquémonos en los problemas, en las soluciones, ¿qué vamos a hacer todos? Porque es que yo creo que una de las lecciones que además nos ha dejado la pandemia, y lo tengo que decir, es la importancia del trabajo en equipo, y por eso tenemos un gremio como AINCO ahora, o IP, o la coalición de artistas, porque se evidenció la necesidad de trabajar colectivamente, no como individuo. Obviamente, como individuo tienes que hacer una serie de cosas y tienes que nutrirte y capacitarte, pero creo que justamente uno de los grandes elementos y que siempre nos ha interesado desde el clúster es trabajar unidos, ser una voz unido frente a otras instituciones y poder también proponer, porque también se trata mucho de proponer y yo qué puedo hacer desde la orilla en la que estoy. Bien. Entonces, para entenderlo un poco, tenemos el clúster como normatividad, para ayudar en la normatividad, formación, y tenemos el BON donde podemos llegar a volver todo esto un poco tangible. Exacto. Pues ya, ¿qué más que tangible es? Ese es el sitio, ese es tu front. Yo lo veo como que ese es tu front, ese es tu tarima y ahí vas a promocionar tu proyecto musical. Pero el clúster, digamos, está trabajando en todo el backstage que es ese montaje que hay detrás también, ¿no? Y que todo esté funcionando y coordinado, porque todo eso, esto es un ecosistema, no son cosas aparte, no son cosas individuales. Es decir, si hay una normativa que a ti no te está permitiendo hacer ventas por la razón que sea, pues eso te afecta como artista también, porque tú eres el core y el artista es el core y la esencia pues de la industria, ¿no? Entonces ahí también ellos hacen parte en ese sentido. Y fíjate que las acciones van repercutiendo. Les voy a poner otro ejemplo que es más reciente, que es, pues debido a la pandemia tuvimos que replantear un poco la agenda de trabajo y responder rápidamente a las necesidades sectoriales. Debido a la pandemia se tuvo que replantear muchas cosas. Muchas cosas, sí. Entonces, bueno, sí, pero una de ellas es que cerraron los escenarios de música en vivo y ese era uno de los principales ingresos para el artista y para la industria de la música en general, porque no es solo el artista, allí también hay una serie de empresarios que hacen eventos, eso es una cadena impresionante y hay un montón de freelancers que trabajan alrededor de eso, entonces la afectación es muy grande, ¿no? En ese segmento. Entonces, lo que nosotros trabajamos fue con los empresarios presentar propuestas de protocolos de bioseguridad, que al final fueron un insumo clave. Eso es actual. Eso es actual, eso es reciente. Okay. Es a través de esos protocolos que el gobierno nacional o distrital te permiten abrir o reabrir, pues por las condiciones de la pandemia. ¿Este proyecto lo generan los actores que pertenecen al clúster o nace del clúster? Me refiero, nace como iniciativa porque hay poca proactividad o es muy proactivo. Yo creo que ese ejercicio fue bastante proactivo porque fue con los empresarios donde ellos dijeron, oiga, necesitamos ayudarnos, tenemos que trabajar en protocolos. Y el gobierno, y nos sentamos con el gobierno nacional y con el gobierno distrital que también trajimos a la mesa en su momento y les dijimos, miren, con los empresarios hemos trabajado esta propuesta, ¿sí? Estas propuestas de protocolos de bioseguridad porque necesitamos reabrir nuestros shows en vivo o nuestros eventos en vivo, pues entendemos la pandemia, somos absolutamente respetuosos de que se entiende que hay que cerrar, que hay que parar, pero queremos abrir de una manera responsable y gradual.
y eso fue lo que presentamos en esos protocolos. Esto fue una iniciativa muy de los empresarios también de eventos, pero esto tiene una repercusión enorme en todos los ingresos de todos. O sea, esto mueve toda la cadena. Y definitivamente ya hasta el mes de septiembre, digamos, estos documentos que nosotros presentamos, y de verdad quiero agradecer a todo el gobierno nacional y distrital por la buena disposición de trabajar con nosotros, pues se logró ya esa apertura. Todavía hay cosas en las cuales hay que trabajar o mejorar, pero digamos hemos logrado esos espacios de diálogo que son tan importantes. Hablando Oye, nos entendemos. siempre. Oye, una pregunta. Aparte de este proyecto, ¿en qué otras cosas viene trabajando actualmente el clúster? Bueno, hay un proyecto muy bonito que estamos liderando estamos apoyando a ProColombia, que es con un tema de internacionalización de música. Eh, Ujú. Ahora mismo estamos, justo en esta semana, estamos realizando un taller con Jacob Joffe. Es para empresarios que trabajan en el tema de sincronización y es cómo poder llevar la música o la sincronización de música a plataformas como tipo Netflix o Amazon. Y pues digamos se les está dando esas herramientas de cómo acceder a ese tipo de mercados, ¿sí? Esto pues fue para empresarios que ya al menos habían trabajado en una película o en un audiovisual o en un contenido sincronizando música, ¿sí? Digamos que tenía un prerequisito. Estamos trabajando también en una plataforma o en una comunidad digital que les iremos contando en la medida que vaya pasando para, pues incluso más allá de la música, es para empezarnos a relacionar con otros sectores más fuertemente como los contenidos audiovisuales en diferentes sentidos. Eh, Estamos trabajando también en un fondo de regalías que se llama Fondo de Regalías para el Fomento de la Industria de la Música, que busca Ujú. importantes, es dar liquidez en el hoy al tenedor del derecho, de un derecho, y propiciar la valoración de intangibles. ¿Esto qué es? Pues nosotros trabajamos en la música es un intangible, pero cuando tú vas a un banco, el banco te presta sobre un bien tangible, llámese bien Ujú. de casa, llámese un carro, ¿sí? Tal Pero no cual. tenemos eso, nuestro bien es un intangible que es la propiedad intelectual. Entonces nosotros estamos tratando de viabilizar y estamos trabajando con el Ministerio de Cultura en cómo poder viabilizar esa valoración de intangibles en Colombia, porque esto sí pasa en otros países y pues en la industria de la música sí se hace, pero no como un nivel bancario y demás. Entonces lo que estamos trabajando con ellos es ver cómo podemos viabilizar esa valoración de intangibles también en Colombia, que es muy importante y que permite el acceso a recursos. Oye, toda esta información que tú estás dando, que de verdad creería que puede ser una falta de información y que no está llegando y no se está distribuyendo de la forma en la que debería ser. ¿Cómo se enteran de todos estos proyectos los artistas? ¿Cómo está uno al tanto de todo esto de todo esto que se está haciendo para que no quede como solo algunos o tienen esta información o porque hay estos espacios que se propician a través de AINCO o demás, es que se obtiene esta información? Porque seguramente y después de esto, después de esta entrevista, porque esto parece una entrevista, van a quedar una serie de preguntas y vacíos, y aquí estoy viendo también que nos están preguntando algunas cosas, pero ¿cómo se solucionan, cómo se le tienen respuestas a estas preguntas que pueden llegar a quedar? Bueno, pues les puedo dar mi correo. Es paola.vaca con B pequeña y doble C como está allí en el texto, @ccb, la B es B de Bogotá, Ujú. .org.co. Pero normalmente, digamos, para nosotros comunicar lo que estamos haciendo, el espacio más importante es en el marco del Bogotá Music Market. Ahí contamos las principales acciones cada año, justamente para Ujú. conocer y vincular nuevos actores, eh, entendiendo que es el espacio donde se converge por naturaleza la industria año a año. Y pues esa semana es nuestra semana musical donde se ve todo el movimiento en Bogotá más importante.
También tenemos nuestra página web que es www, pues búsquenlo como Clúster de Música, que es más fácil, más bien en el buscador y ahí van a tener toda la información. Nosotros constantemente estamos publicando noticias de los proyectos que vamos realizando y por supuesto, pues con los actores que vienen trabajando día a día en estas mesas, creo que ellos también pueden tener información muy valiosa de, de lo que se viene haciendo. Y pues obviamente si ustedes quieren participar, están bienvenidos y súper los esperamos aquí dispuestos todos a trabajar en conjunto porque lo que necesitamos somos manos, manos para trabajar. Bien, y como es la entrevista que decía yo, ¿qué- aparte de la pandemia, ¿qué otros retos viene enfrentando en este momento el clúster? Yo creo que pues hay un tema, hay varios temas que pues creo que son comunes a lo que está pasando, eh, que es lo que está pasando en general y es, creo que hay un tema de cómo yo desde mi orilla también puedo aportar y yo quiero destacar porque esta industria como ha estado en una constante crisis, en un constante cambio, creo que es muy proactiva en ese sentido. Eh, yo Ujú. creo que ese es uno de los, cómo puedo seguir aportando en estos cambios que son tan avasalladores y tan rápidos. Digamos que hay un contexto en general en este momento donde ya los recursos que tú estabas acostumbrados a tener, por ejemplo, por en vivo o por marcas patrocinadores, pues se ha visto bastante golpeado. Entonces también buscar, por ejemplo, nuevos modelos de negocio o nuevos fórmulas para ingresos. Por eso un poco nos trabajamos con ProColombia este tema de sincronización de música porque creemos que allá hay otra fuente de ingresos muy importante. Cómo nos relacionamos con otros tipos de industrias, más allá de voy a hacer mi proyecto musical y lo voy a llevar a plataformas y voy a hacer conciertos y giras. Es también ver cómo más le damos juego a toda esa música y todos esos proyectos que tenemos adentro. Creo que como siempre va a ser el reto, pues lograr una participación activa pues hablo sectorialmente y articulada del sector y yo creo que la pandemia ha revelado las bondades de trabajar en equipo y las bondades de construir en conjunto, de derribar esas diferencias y más bien ver cómo sumamos. Eh, Creo que eso va a seguir siendo. Y bueno, pues básicamente creo que pues hay retos económicos, pero creo que lo importante es poder ver cómo seguimos o nos seguimos eh, fortaleciendo en conjunto. Bueno, pues de verdad se entera uno de un montón de cosas que muchas veces por falta de información o por falta de tener este tipo de espacios que se propician, se pierden este tipo de oportunidades. Pues bueno, creo que tuvimos un barrido general de lo que es el clúster de música. Felicitaciones por ese trabajo que vienen haciendo, de verdad. Bueno, ya saben, nosotros también, AINCO también está allí, entonces todos y Claro que sí. cada uno de los miembros de AINCO tienen esa representatividad dentro del Pero pues clúster de muchas música gracias, pero recuerda que esto ha sido un trabajo de una construcción colectiva con todos. O sea, yo creo durante mucho tiempo. que ir al gobierno distrital nacional, a los empresarios, a los artistas, a la academia, porque también se han sentado horas y horas en el mapa ocupacional, por ejemplo. Son cosas que a lo mejor no son tan evidentes para todos, pero que si no se hicieran y si alguien no las hiciera, que esa era tu pregunta del comienzo, pues entonces digamos que habría, todavía la industria tendría cosas incompletas, no tendría formación específica en negocios de la música, no tendría eh, No políticas tendríamos este espacio, y no tendríamos no, este espacio, ¿sí? no tendríamos a quién entrevistar. Ah, Bueno, pues muchas gracias, Paola, de verdad, felicitaciones por todo este trabajo. Y bueno, ahí quedaron con los contactos de Paola, de la página web del clúster, por si tienen más dudas y preguntas.
Paula, muchísimas gracias, de verdad, Gracias a ti, por, William, por y todo. gracias a Inco. Bueno, un abrazo y ahí quedamos en contacto. Un abrazo y chao para todos.